Hola, mi nombre es Eric Arellano y soy presidente de la Coalición de Personas Sordas, la COPESOR. Yo soy Cecilia Guillén, esta es mi seña y soy la abogada que está acompañando esta importante demanda en exigencia de los derechos lingüísticos de la comunidad sorda en México. Pues antes que nada, muchas felicidades. Los felicito mucho a los dos porque acaban de ganar. Bravo, Exacto. bravo, Aplausos, así se aplaude en lengua de señas. Una sentencia histórica. Cuéntenme a alguno de los dos cómo fue que empezó esta sentencia, a quién se le ocurrió, en qué momento la redactaron. Tú eres, Eric, el quejoso, sí, es decir, el que se presentó la queja en tu nombre, y Ceci es la abogada. Sí, sí, así es. ¿Y cómo fue que empezó? ¿Sabes qué sucedió? Empezó todo este tema del COVID-19 a dársele mucha difusión, a ver mucha información al respecto para personas oyentes. Y a mí me preocupaba mucho qué era lo que estaba pasando con la comunidad de personas sordas, si realmente estaban accediendo a esta información por medio de la lengua de señas mexicana. Y en realidad eran muy pocos los que estaban accediendo. Lo que vimos en este tema de información gubernamental a nivel nacional es que no estaban cumpliendo con todas sus obligaciones de dar acceso o hacer la información de manera accesible en lengua de señas mexicana para la comunidad sorda. Y pues esto no solo era tema de información, sino un tema de peligro de vida para la comunidad sorda. Y es así como, acompañado con Ceci Guillén, estuvimos platicando en qué hacer y cómo hacer una propuesta, cómo meter un amparo ante los juzgados. Y lo que buscábamos era que alguien obligara al Estado, al gobierno nacional, a cumplir con sus obligaciones de atender a la comunidad, sobre todo en un tema de urgencia y en un tema tan delicado como lo es el COVID-19. Nos parecía sumamente importante que se diera accesibilidad en estos temas. Y bueno, afortunadamente ganamos y se nos está dando la atención, pero creo que todavía falta más, ¿no? Hay más por hacer. Lamentablemente, algo que sucedió es que dijeron, sí, vamos a dar el servicio de interpretación, pero no están colocando a los intérpretes calificados. La verdad es que algunos intérpretes que está colocando el gobierno son personas que solo saben algunas señas y ya, las ponen a cuadro a interpretar de alguna manera esta información. Pues imagínate, no sé, ¿qué pasa con los servicios médicos, con los hospitales? Si yo como persona sorda acudo con el médico y la persona que está fungiendo como intérprete en realidad no sabe señas, ¿qué va a pasar con mi salud? Yo estoy corriendo peligro ahí en estos temas. Necesitamos intérpretes que tengan todas las habilidades, todos los conocimientos lingüísticos y además que tengan conocimientos del tema de salud, del tema médico, y eso nos va a garantizar a las personas sordas no solo la seguridad en salud, sino además el acceso a todos estos servicios. Es básicamente lo que solicitábamos, una protección, y no solo para mí, Eric, sino más bien para toda la comunidad de personas sordas y en nuestra lengua, la lengua de señas mexicana. Muy bien. Ceci, tú fuiste la abogada que llevó la queja de Eric, ¿no? Y también estás en el mundo de la discapacidad, eres una persona tú con discapacidad psicosocial. ¿Qué significa esta sentencia? Bueno, estas medidas que tardarán en ser una sentencia para el movimiento de personas con discapacidad. Bueno, para empezar, creo que sí nos representa un gran aprendizaje como comunidad de discapacidad en general, porque el sentido de comunidad con el que se maneja las personas sordas es central en su vida. Entonces, pensarnos como un colectivo, eso es un aprendizaje que deberíamos todos empezar no sé, a entender así también el mundo, porque creo que es sustancial, porque si no, ¿cómo hablas de solidaridad? ¿Cómo hablamos de salud pública si no hay este sentido de lo público como algo, como un valor común? Entonces, eso representa, para nosotros como comunidad, tenemos que aprender también eso, no nada más el gobierno. Ahora, en cuanto a cuestiones técnicas, es una gran satisfacción porque hace años que empecé a litigar esto, llegaba al juzgado, los temas de discapacidad y derechos humanos, y me decían, es la primera vez que tengo un niño en silla de ruedas como para testigo, ¿no? O para rendir en la audiencia. Y ahora ver, por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, ¿sabes?
que en la resolución de esta parte digan si esto es importante para la persona que firma, pero también para su comunidad. Es la primera vez que en México se reconoce a la comunidad sorda como un colectivo que viene a pedir algo. Entonces, eso es, creo que es un gran paso también en lo legal. Parece una cosa sutil de una línea de la sentencia, pero es cuando ves que la persona que está del otro lado en el juzgado ya le cachó, y me refiero a esto, que entiende lo que el modelo social representa, la relevancia de la comunidad, la relevancia de este cambio, lo han dicho mucho, el cambio de paradigma, pero es que tú sabes que hay muchas normativas en México que cuando hablan de desastres, por ejemplo en los sismos, pues la persona se queda, los demás salen, y si puedes regresar después por ella, pues algo la rescatarás. Sí, hay mucho trabajo que hacer en situaciones de emergencia para toda la comunidad de personas con discapacidad. Y eso sigue siendo la idea. Yo siempre me gusta poner este ejemplo que es terrible, ¿no? De la alerta sísmica, que es una alerta auditiva y que no sirve a la comunidad sorda. Y te enteras por otras vías, a lo mejor, digo, el tiempo es valioso. Y esas nociones, esas ideas de cómo se hace una alerta, o a quién le avisas, o quién se entera, sigue permeando, y eso llega también al juzgado, a los criterios de la gente de, bueno, ¿qué pasa si no? Entonces la sentencia es histórica porque deciden, bueno, es una cosa que sí tiene prevista siempre la ley de amparo, de anticipar un poco la protección cuando ven que es, como en este caso, un tema de vida, de protección de vida, y entonces, pues, ¿qué hubiera sido? ¿Un proceso hubiera normal? Dura meses. Dura meses. Y es lo que va a pasar, sobre todo ahorita porque está la suspensión. Claro. Que ya ¿Qué es la suspensión, Ceci? Mira, en la suspensión es tú presentas la demanda. ¿Figura? Sí, es una figura del proceso de amparo que solo se da en estos casos. Mira, tú llegas al juzgado y tienes que presentar tu demanda, convencer al juez y tener una sentencia. Pero ¿qué pasa aquí en la suspensión? Que tú le planteas al juez, no me puedo esperar porque eso es muy peligroso, claro, anticípame. Entonces el juez tiene que romper todos estos principios de hasta el proceso, y para romperlo el juez tiene que razonar pues una lista de cuestiones técnicas de amparo. Y ordenar que se haga algo, que se detenga en ese algo. momento mientras está la sentencia, Sí, ¿no? pero tiene que razonar muchísimo. Y en este caso lo que planteó Eric fue estamos como comunidad en peligro de vida de nuestros hijos, todo. Entonces el juez dijo, ok, esta es inmediata, y entonces en menos de 24 horas ya estaba... Y en un día inhábil, porque la presentaron en un día inhábil y menos de 24 horas. El juzgado estaba de guardia. Sí. Entonces... Qué emoción. Eso es lo que merecemos en México, sí, y realmente pues ahí vamos llegando, todo muy profesional, nos reciben, revisan la demanda y nos entregan nuestro acuse de recibo y vámonos a la casa. Pero esto fue 1:30 de la tarde del lunes, que inhábil, y al otro día 11 de la mañana ya habían notificado a las autoridades y ya nos estaban entregando a nosotros el documento donde consta oficialmente que la suspensión, ¿qué ordena el juez? Bueno, pues... sí, a ver, ¿qué ordena? Que el presidente, que la Secretaría de Salud... las autoridades locales, nuestra gobernadora de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud. No podemos extendernos más porque estamos radicando en la Ciudad de México, todo tenía caso decir para todas las entidades, pero bueno, como es un tema de telecomunicaciones básicamente donde se da el entorno de esta información, entonces esto aplica para toda la República y esperemos que sí esté beneficiando a otras entidades y que tomen pues ejemplo de que no puede estar uno estado por estado, aunque a lo mejor lo vamos a acabar haciendo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí. A ver, Eric, ¿qué hace falta después de esto? O sea, tú hablaste, por ejemplo, acceso a la salud. Es evidente que hay muy pocos intérpretes certificados en México y tienen que estar preparados de manera muy profesional para que el servicio sea de calidad y que tampoco a la comunidad sorda o a las personas sordas les vean la cara, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer más en México? En este momento es una decisión de crisis humanitaria, pero más adelante, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar para incluir a la comunidad sorda que tiene una lengua materna, que es la lengua de señas mexicana? Bueno, la verdad es que hace falta mucho todavía. Hace falta, primero que nada, atención a la comunidad. Creo que haría falta hacer incidencia
en los congresos, en el federal, en los estatales, que desde los congresos se muevan distintos temas de ejercicio de derechos. Uno de ellos que me parece el más importante es la educación. Poder brindar acceso a la educación y a la información tanto a sordos como oyentes. Y creo que eso va a generar que las personas oyentes conozcan sobre la comunidad sorda, sobre su lengua, visibilizarlo, además en la televisión, en las noticias, porque lo que ha pasado es que ha sido una comunidad muy invisibilizada, al igual que las personas con discapacidad. Siempre los que están visibilizados son las personas que no tienen una discapacidad. Creo que eso es lo que hace falta, visibilizar a las personas sordas, brindarles la misma oportunidad, una equidad de oportunidades, que es algo que deseamos mucho las personas sordas, estar en igualdad de oportunidades. También hablamos de un tema de aceptación social, de equipararnos a cualquier otra persona. Me parece que eso es sumamente importante porque, no sé, por ejemplo, si tú como persona sorda acudes a un hospital, no hay intérpretes para empezar. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Imagínate si yo soy una persona sorda que en este momento está enfermo de coronavirus, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo te atiendes? ¿Cómo a veces incluso no puedes andar con un familiar en todo el tiempo? A veces te da pena o a veces tu familiar termina pagando el servicio de interpretación. Creo que eso debería proporcionarlo el gobierno, ya sea de manera presencial o de manera remota, y generar medidas de accesibilidad. No sé, en la televisión ahora con los recuadros en las noticias o el subtitulado, pero hasta eso es un tema. Por ejemplo, el recuadro que se está incorporando es muy pequeño. No sé, es como si tú estuvieras escuchando las noticias en un volumen muy bajo. Es para nosotros algo muy similar. Nosotros los sordos estamos viendo ese recuadro tan pequeño que no nos da toda la información de manera correcta. Necesitamos un recuadro más amplio, más útil, y ahora tenemos que pensar en los chicos sordos, en estas generaciones que vienen, generarles acceso a la educación, generarles el uso y el reconocimiento de su lengua, una educación bilingüe, para que ellos tengan mayores oportunidades, mayores conocimientos, y creo que eso es súper importante, pensar en los niños. Porque, ¿qué está sucediendo? Los chicos sordos generalmente nacen con papá, mamá, oyente, y estos padres de familia sienten como toda esta presión de qué va a pasar con su hijo sordo, cómo se va a desarrollar en un futuro, cómo va a salir adelante, y creo que para eso es importante que la comunidad sorda también tenga un acercamiento con estos padres de niños sordos, que los padres de niños sordos se den cuenta que dentro de la comunidad sorda hay modelos de personas sordas que pueden fungir como un modelo a seguir para los niños sordos. Pues ya se acabó el tiempo y podré seguir platicando muchísimo. Muchísimas gracias, así, gracias. Gracias por venir. No se vayan, que hay más de esta entrevista con Cecilia Guillén y con Erika Arellano, y yo siempre los espero en Facebook, Twitter e Instagram.